noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y esta noche tendré conmigo a Ruperto Tortosa para hablar de la alquimia, un tema complejo pero apasionante al mismo tiempo. Si te gusta la alquimia, te invito a que te quedes con nosotros una noche más. ¡Allá vamos! Esta noche hablaremos de un tema intrigante, precisamente por el cariz de misterio que siempre ha llevado implícito. Hoy hablaremos de la alquimia, y como en otras ocasiones tenemos con nosotros a nuestro amigo Ruperto Tortosa, para hablarnos de ello. Los que nos habéis seguido en la saga OVNI ya lo conocéis. Buenas noches, Ruperto, ¿qué tal estás? Buenas noches, Airet. Estoy muy bien, gracias a Dios. como Me alegro. Me acerco al campo y a que me dé el oxígeno, a respirar oxígeno, a que me dé el sol, pues Genial, genial. Bueno, hoy, Ruperto, para empezar, me gustaría preguntarte, ya de entrada vamos a entrar en materia, ¿qué es la alquimia? Pues se han dicho tantas cosas de este tema que al final se ha tomado como algo fantástico y en ocasiones como algo poco serio. ¿Qué me puedes decir de ella? Bueno, de la alquimia hay muchísimas cosas que decir. Lo que pasa que, en fin, yo no es que sea pues un gran erudito de este tema, pero hubo cierta época de mi vida, hace ya años, en que me interesé por estas materias herméticas, por circunstancias positivas de mi aprendizaje, pues la vida, en la vida siempre estamos aprendiendo, y entonces fue un tema que me interesó mucho e indagué y descubrí muchas cosas. Y bueno, esto hace ya muchos años. Yo he practicado un poco lo que es la espagiria, que ahora hablaremos, Uh-huh. Y yo pienso de la alquimia una cosa: cuando a una persona le preguntas sobre lo que es la alquimia, pues te contestará que es la química de la Edad Media, pero eso no es así. No sé qué te digo, es una equivocación, un error. Hay un concepto equivocado de esta ciencia, porque yo considero esta ciencia santa, igual que la astrología, por el gran desconocimiento que existe en el público en general. Y quizás la química, que empezó entonces también con alambiques, probetas, tubos de ensayo, pues se tenga por ello el criterio que antes he dicho, pero no tienen mucho que ver una cosa y la otra. Se dice, por las corrientes alquímicas, en su hermetismo y secretos, que a la alquimia es el arte o magnum opus, gran obra, en latín significa eso, gran obra de la transmutación de los bajos metales en oro. Y también entra en la alquimia el proceso denominado mysterium magnus, porque todos estos términos en latín es propio de lo que se hablaba, porque el idioma que se hablaba en aquellos tiempos como algo culto muy profundo era el latín. Entonces, pues el conocimiento, el mysterium magnum, es el conocimiento de las fuerzas sutiles de la naturaleza, con el fin de obtener el lapis philosophorum, es decir, la piedra filosofal. Y además de la piedra filosofal también el elixir vitae, que es el elixir de la vida. Pero todo esto es en sentido simbólico. La verdadera alquimia es el proceso de transmutación de la naturaleza inferior del hombre por medio del poder interno, convertirlo en oro, es decir, en espiritualizar al individuo, en superarse, y todo actuando la libre voluntad espiritual del individuo. Es decir, los bajos metales significan las bajas pasiones, el hombre inferior, y el oro es el símbolo del hombre superior, de la perfección, ¿no? Eso es lo que realmente es la alquimia, pero lleva en sí muchas cosas
que son solamente los grandes alquimistas sabían los símbolos, en qué significaban y los secretos. En fin, hay muchos temas sobre la alquimia. Sí, podríamos decir que la alquimia, más que química, podría ser es algo espiritual, ¿no? Por lo Sí, que bien comentabas. exactamente. Lo que pasa es que lleva una serie de procesos, lleva una serie de símbolos que confunden mucho a la gente por todo el lío que había de la Santa Inquisición en aquel tiempo. Se hablaba de una forma simbólica, de una forma disimulada. Es que conlleva muchas cosas. En aquellos tiempos eran unos tiempos difíciles y estas personas, los grandes alquimistas, eran perseguidos e incluso quemados en la hoguera y tratados como brujos. En fin, una serie de barbaridades que hizo la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, que también intervino, porque a Miguel Servet se lo cargó la Iglesia Protestante. Ujú. Pues Y bueno, hay muchas cosas. hay muchas cosas, sí, sobre este tema. Y Ruperto, con respecto a la alquimia, tenemos como punto de referencia a la piedra filosofal, como bien comentabas, que como has dicho antes, en latín se le llama lapis philosophorum. Y con respecto a la misma, se ha hablado mucho de que era muy apreciada por los alquimistas de la Edad Media. Se decía que era un instrumento mágico que transformaba los metales inferiores en oro y aquel que la poseyera tendría acceso a una riqueza casi infinita. Por ello, todos iban buscándola con tanto ahínco. Ruperto, cuéntanos algo más de esta piedra tan especial. Mira, con respecto a la piedra filosofal diré que los alquimistas eran profundos estudiantes de la ciencia oculta superior. La creencia popular de que el objeto de sus estudios y experiencias era el transmutar los metales inferiores en oro, como he dicho antes, fue debida esa forma de hablar a aquellos, eligieron esa forma simbólica de descubrir su verdadero trabajo, que era la transmutación de la naturaleza inferior del hombre, como he dicho, transformarla en espíritu, en la perfección. Y fue descrita así para evitar las sospechas de los celosos sacerdotes aquellos de la Santa Inquisición, evitando decir, los mismos alquimistas, decir una falsedad, porque ellos eran enemigos de decir falsedades, de decir mentiras, en fin. Pues tenían que llevar mucho cuidado con la religión y sus dogmas de fe que imponía la famosa Santa Inquisición, como he dicho antes, que de santa, como ya sabéis, no tenía ni un pelo. Es también verdad que muchas personas han tenido en sus manos, y la tienen con frecuencia, esa piedra maravillosa también llamada la fuerza Bril. Es esa fuerza interior que se consiguió tras muchas vidas de sacrificio y trabajo. Es muy común, pero de ningún valor para nadie, salvo para el individuo que la hace para sí mismo de forma consciente. Esa fórmula se da en el ejercitamiento de cada uno. Todos están dedicados a construir la codiciada piedra, empleando cada uno, sin embargo, por sus propios métodos, porque no hay dos individuos iguales, y por lo tanto el trabajo realmente efectivo pues es siempre de una forma individual. Es, Claro. digámoslo que es su esfera de acción, es algo individual. En síntesis, la piedra filosofal es el símbolo del alma purificada, extraída de cuerpos que se han transmutado y espiritualizado a través de varias encarnaciones. Fíjate qué curioso. Eso, pero Ruperto, ¿eso lo han llegado o sea, a extraer de alguna forma para utilizarlo, esa fuerza que dices de otros cuerpos? Claro, cada vez el alma en sí es lo El que alma. extraemos cada vida de las experiencias, desechamos lo malo, aprendemos de ello y luego construimos nuestra alma, que en realidad es el símbolo de esa alma purificada, lo que es la piedra filosofal. Es ese esfuerzo vida tras vida en muchas encarnaciones que al final se logra el logro,
se consigue ese logro de ser el ser humano superior, es decir, de la perfección. Esas personas, en la actualidad, nadie sabe quiénes son. Es un hermetismo, es algo que se lleva muy en secreto. Tú te cruzas con una persona y a lo mejor es una persona, un gran alquimista, hablando simbólicamente, y nadie sabe de él. Nadie sale en televisión ni dándoselas de sabio de tonterías de estas. Eso son todo parafernalias. El que tiene algo de verdad, esa no lo sabe nadie. Solamente lo sabe él y otras personas que están en esa misma línea, pero nadie más. Nadie de estas personas va dándosela de sabio, el más listo. Eso es una cosa, es algo equivocado, ¿eh? La gente no sabe realmente lo que es esa forma de alquimia. Sí, sí. Es súper curioso esto. Porque, claro, el concepto que se tiene de la alquimia no es el que realmente es. Y yo te quería preguntar, Ruperto, en la alquimia hay muchas otras cosas que se desconocen. Por ejemplo, se habla de una pócima mágica que los alquimistas de aquella época elaboraban en sus talleres con sus alambiques, probetas y demás. Y que a esta sustancia se le llamaba el elixir de la vida. Y decían que tenía propiedades mágicas fuera de lo común. ¿Qué se podía conseguir con él y cómo se elaboraba o cuáles eran sus ingredientes? Mira, con respecto al elixir de la vida, elixir vitae, como decían los alquimistas, Sí. se decía que era la bebida mágica que los alquimistas consideraban constituida por la piedra filosofal disuelta en agua mercurial. Todo esto es de una forma simbólica, porque la alquimia tiene mucho simbolismo, que hay que, comprender los símbolos cuando se habla de la alquimia, de todos los símbolos. Cada es una simbología que solamente los alquimistas conocían y entonces sabían todos los significados. A este elixir de la vida le atribuían la propiedad de curar todas las enfermedades y alargar la vida. Sería largo de enumerar los métodos preconizados desde la antigüedad para prolongar la juventud y la vida. Fue uno de los sueños de los alquimistas en estrecha relación con la piedra filosofal y la transmutación de los bajos metales en oros, como he dicho antes, las bajas pasiones, el ser humano inferior en el ser humano superior. En la literatura esotérica se menciona que el secreto de la longevidad, por lo menos hasta los 200 años, se hallaría en la correcta asimilación de la energía solar por el cuerpo vital nuestro. Como dije en ocasiones anteriores, el cuerpo vital es en el que actúa la homeopatía y la acupuntura. Es que ahora hablaremos un poco. Vale. Siendo otros factores de suma importancia la alimentación natural, la pureza de vida y la fuerza de voluntad del individuo, ya que se ha comprobado que generalmente nos morimos, salvo accidente o enfermedad crónica, cuando nuestra voluntad de ser deja de ser bastante fuerte para dejarnos vivir. O sea, cuando hemos perdido esa voluntad, entonces morimos. Es que es muy curioso y muy digno de estudiar estos conceptos. Sí, la verdad es que es bastante curioso esto de la voluntad porque, bueno, ya hablaremos más largo y tendido de este tema en programas posteriores sobre la reencarnación. Se puede hablar sobre esto, ¿verdad, Ruperto? Ya nos extenderemos más. Sí, en un momento determinado de un futuro, pues ya hablaremos. Porque los conceptos de la reencarnación de la gente están muy equivocados. Yo cuando hablo de algún tema es cuando dice que el buen médico es el que todos los principios que aplica los ha probado en él. Entonces sabe si realmente funcionan o no. Yo, si en un futuro hablamos de la reencarnación, yo hablaré sobre algo conocido por mí, algo que yo experimenté, que me han sucedido muchas cosas y he podido comprobarlo, pero no a través de la hipnosis y regresión. Eso son tonterías.
Esos son barbaridades, que ya explicaré el porqué. Son con respecto a la propia experiencia, porque cada uno tenemos la experiencia cuando nos corresponde. Todas esas cosas son parafernalias que no sirven para nada, son, no sé, es que está muy equivocada la gente. Cuando ya se tienen experiencias en esta clase de sucesos, te das cuenta de muchas cosas y entonces a veces prefieres callar e incluso solamente en momentos oportunos puedes hablar a ciertas personas con ciertos problemas, porque todos tenemos muchos problemas en la vida, pero si no sabemos el origen, no sabemos por qué. Es que hay mucho que hablar sobre estos temas y la alquimia es algo muy complejo, igual que la astrología. Los Reyes Magos eran astrólogos, los grandes alquimistas, Paracelso, todos estos eran grandes alquimistas, grandes. Paracelso era médico y a la vez era un hombre que la alquimia, bueno, es que Paracelso es también una persona que hablaba en símbolos. Es muy difícil si no sabes el lenguaje de los símbolos, porque eso se empleaba por la Santa Inquisición. Es que hubo muchos problemas con esta organización tan malvada. ¿Y esos símbolos se los inventaba Ruperto Paracelso o no, son extraídos de algún sitio? Son un argot que se empleaba, Entonces, no sé, es que no sé cómo decirte, es unos símbolos que tienes que ir aprendiéndolos y entonces te mueves un poco en ese sentido, Mira, con respecto a los elementos en relación con todas estas cosas que estamos hablando, pues es que hay mucho, es mucho, por eso no nos va a dar tiempo, pero bueno, explicaré lo que pueda ser. Vale. He hablado un poco de la piedra filosofal, del elixir de la vida y algo incluso más enredado que, no sé, que es un poco, pues, esos tres pilares en que se basa la alquimia, ¿no? Cuéntame sobre ellos. Mira, con respecto a los elementos en relación con los tres principios, Sendivogios, que fue un famoso alquimista de la Edad Media, pues, como otros muchos, nos decía así: los tres principios surgen de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Actúan de la siguiente manera, que ahora veremos. Ya lo dicho, son símbolos. La naturaleza, cuya fuerza reside en la subordinación a la voluntad de Dios, fijó al principio de todo esto, fijó que los cuatro elementos debían actuar continuamente entre ellos, por lo que en cumplimiento de tal orden, el fuego empezó a actuar sobre el aire y simbólicamente produjo azufre. El aire actuó sobre el agua y produjo simbólicamente mercurio. El agua, mediante su actuación sobre la tierra, produjo simbólicamente sal. Solamente la tierra, que no tiene nada más sobre la que actuar, no produjo nada, pero se convirtió en la nodriza o en la matriz de estos tres principios. Por ello, Hermes Trismegistro dijo: la tierra es la madre de los elementos, de ella proceden y a ella vuelven. Como he dicho antes, sí. La tierra, el agua, aire y fuego. Fíjate una cosa muy curiosa. En la cruz de Jesucristo, en la cabeza, arriba, había un letrero que ponía unas letras iniciales, que ponía INRI, INRI, que se escriben en la parte superior, en ese letrero que a veces hemos visto en el crucifijo, en donde se ve a Jesucristo crucificado. Pues precisamente esas iniciales son las iniciales en hebreo de esos cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Aquí hay que considerar el nivel de significado y el aspecto junto con el contexto
que se trata al mencionar esos tres principios que no se refieren, no sé cómo decirte, a la parte química, el azufre, el mercurio, la sal, no se refiere a esa parte química de los elementos, sino se refiere a las cualidades, a las características presentes en toda materia. Aquí se refiere implícitamente y bajo el velo de la metáfora a los niveles de significado de los que ya he hablado antes. La sal se refiere que es a la sustancia de las cosas y el principio fijo de todo lo existente. El azufre es un principio grasoso y aceitoso, simbólicamente, que une a la sal y al mercurio indisolublemente. El azufre tiene parte de la solidez de la sal y parte de la volatilidad del mercurio. El azufre coagula el mercurio asistido poderosamente por la sal. Estamos hablando en símbolos. El mercurio es un licor espiritual aéreo y raro. El mercurio es el águila volante de la filosofía. El mercurio es nuestro caos. El mercurio, fíjate bien, es nuestra simiente, tanto en el hombre como en la mujer. Es pues lógico que nuestra conciencia debe tener inevitablemente estos tres principios. El agua es el azufre de la alquimia, el fuego es el azufre de la alquimia, el mercurio es el espíritu de la alquimia y la sal es la maestría de la alquimia. Para desarrollar los valores del ser y utilizar sabiamente nuestra energía creadora, para ello es preciso cuidar nuestra sal, es decir, nuestro organismo físico. También el mercurio hay que cuidarlo, o sea, nuestra simiente. Y nuestro fuego, el azufre, que habita en cada uno de nuestros átomos, no cansarnos de hacer este trabajo. Los viejos alquimistas decían así: que vuestro fuego sea tranquilo y suave, que se mantenga así todos los días, siempre uniforme, sin debilitarse, si no eso causará un gran perjuicio. El fuego se debilita y hasta se extingue cuando abusamos de nuestra simiente en adulterios, violaciones, pasiones incontroladas, etcétera. ¿Qué es lo que está realmente pasando hoy en día? Entonces se fracasa en la sabia mezcla, simbólicamente hablando, de nuestra sal, de nuestro azufre y nuestro mercurio. Entonces nos estancamos en el proceso de transformación, en esa piedra que transforma los metales inferiores en oro. Esto es algo muy importante en el desarrollo del ser humano, y ya lo he dicho antes, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Y entonces cómo podríamos practicar ese desarrollo? Simplemente cultivando lo que es los principios éticos del ser humano y la humildad. La humildad, fíjate lo que te digo, todos aquellos que son soberbios, que se creen que saben, están demostrando lo contrario. Solamente cuando una persona es humilde y tratas con esa persona, te das cuenta de la sabiduría que tiene. Pero solamente hay un camino que es la humildad. La soberbia hay que tirarla a un lado. Hay que ser caritativos, hay que ser, buenas personas en una palabra, ¿no? Claro. No sé. Y sí, realmente ese sería el camino último del desarrollo espiritual. Solo que, en esta vida más terrenal tendremos que hay que llevar un poco de
de cuidado, ¿no? Porque no siempre se puede ser tan espléndido Ah, ahí está y el secreto. ahí Ahí está el está el secreto, secreto. claro. Ahí está el Ahí está el secreto. secreto. Todas las cosas cuestan. El que quiere algo, dice que el que quiere peces se moja el cu, Sí, el sí. cuculo. Y no hay, es que no hay otro camino. Si seguimos el camino que llevamos de libertinajes, de todo esto, de los vicios, no vamos a conseguir nada. Volveremos otra vez igual que nos fuimos o peor. O Entonces peor. llega un momento, es que hay una equivocación en la gente. Por eso estas ciencias sagradas se dan al mundo de vez en cuando para que no responda el ser físico, sino el ser espiritual que llevamos dentro. Y hay como una resonancia. Tú marcas en un piano la nota do, por ejemplo, o re, y suena la séptima superior, o sea, suena el re, hay una resonancia y suena el re inferior, o sea, suenan otro re con otro Sí, do. O sea, se produce una resonancia. sí, sí. Eso es cierto. Porque no es lo mismo. Claro, tú te refieres, Ruperto, que no es lo mismo lo que emite que lo que realmente se está recibiendo, ¿no? Más o menos. Mira, cuando se hace una enseñanza subliminal, no te están hablando a ti, están hablando a tu ser superior. Y entonces tu ser superior tratará de transmitirlo a tu ser inferior, a tu personalidad. Es decir, cuando volvemos a este mundo otra vez, volvemos con una personalidad. Tú no has oído hablar nunca del suceso que le ocurrió a Moisés delante de la zarza ardiendo. Eso es símbolo. Cuando le dice, yo soy el que soy, te está hablando. ¿Quién Sí, es ese soy el que soy? Es que hay ahí es que la gente no entiende. Yo me costó mucho, a raíz de una experiencia que tuve a los 7 años, por la Sierra de Mariola, y me encontré con algo muy, muy grande. Y no fue una vez, fueron 3 veces. Y hasta que no tuve 30 y tantos años, o no tendría yo 27 años aproximadamente, mm, no supe lo que me había ocurrido. Es que estas claro. Eso lo cosas, entiendes después. Esas cosas las entiendes luego. es que no es tan fácil. Es que tenemos que quitar de nosotros la soberbia, el querer ser más que nadie, que yo sé, que yo tal, que yo he estudiado. No, la humildad es lo más importante. Dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas ya vendrán por añadidura, cuando tú lo merezcas, no antes. Claro. La verdad es que sí. Y a mí me gustaría preguntarte, Ruperto, ¿tienen algo que ver la miopatía de Samuel Hahnemann con la alquimia? Volviendo al tema. Mira, fíjate una cosa muy curiosa. Todos estos principios alquímicos podemos aplicarlo a esa rama de la alquimia, la homeopatía, fíjate, viene de la espagiria. La espagiria es esa hermana menor de la alquimia. Y llegados a este punto, veremos que la homeopatía deriva en sí de la espagiria, se funda esta con los principios de su fuente. Veamos pues qué es la espagiria y nos daremos cuenta qué es la homeopatía, puesto que tiene que ver mucho con la verdadera medicina del cuerpo y del alma, que no han comprendido hoy en día la gente, ni siquiera los profesionales de la sanidad, ni los farmacéuticos. 4 o 5 mil años de antigüedad, ese es el tiempo que hace que el hombre conoce la medicina espagírica, el arte de sanar, que no es lo mismo sanar que curar. Y se originó en el antiguo Egipto. El conocimiento pasó de Egipto al andaluz, o al andaluz. Ahí en toda la zona de Andalucía, en donde estuvieron tantos, 8 siglos los árabes, ¿eh? Y de aquí ya pasó, se practicó por ciertos sabios árabes, para mí dignos de admiración y de respeto, porque ellos no tenían que ver con toda
son sabios, son personas, no tenían nada que ver con todas las crueldades y los follones que hubieron en aquella época. En la era de las nuevas tecnologías de la información, en pleno siglo XXI, ha vuelto a aparecer de nuevo esta ciencia sagrada que Hahnemann bebió en esas fuentes de la Spagyria. Entonces, aquí en España, por ejemplo, el único proyecto que intenta recuperar y hacer progresar esta forma de medicina en España se llevó a cabo en Granada, de la mano del maestro espagírico Abu Omar Jabir. La Spagyria alquímica, el gran promotor en realidad, fue Paracelso. La Spagyria es la aplicación del arte de la alquimia en la preparación de tinturas vegetales y metálicas y asimismo en la de compuestos minerales. Trabajar con la Spagyria consiste en provocar una evolución de la materia para purificar y exaltar lo que no es posible hacer sin largas y sutiles operaciones que algunos autores antiguos nunca revelaron claramente. Todo esto, la Spagyria, en la terminología griega, significa separar, dividir y coligar o unir. El arte espagírico fue practicado desde los más remotos tiempos. Las preparaciones espagíricas están basadas en obras naturales de la generación universal, por las cuales se puede extraer de la materia, fíjate lo que voy a decir, la Spagyria, la homeopatía tiene el mismo, digamos que es la fuente donde bebió Hahnemann. En la Spagyria, en este caso, vamos a hablar un poco de la homeopatía. Esa ciencia por la cual se puede extraer de la materia su quinta esencia, cuya constitución puede ennoblecerse de forma que pueda ser asimilada por el ser humano. El arte de la Spagyria se aplica más bien al cuerpo vital del enfermo, no al cuerpo físico, que ahora después se puede entrar un poco en detalle en esta ciencia, que es un poco lo que es la quinta esencia, extraída a través de la Spagyria, ¿eh? Sí, entonces coméntame esta quinta esencia, ¿qué es realmente, Ruperto? Exactamente, la quinta esencia es la energía que se saca de la materia. O sea, toda materia tiene una parte energética más sutil, a la que llamamos éter. Fíjate, esa es para mí la quinta esencia, la que tenemos que extraer de la materia, que es esa quinta esencia, esa parte etérica, es la que le da esa vida a la parte física. Pues para mí esa quinta esencia es eso. Pero ¿cómo extraer esa quinta esencia de la materia? ¿Cómo actúa en el ser humano, incluso en los animales? Mira, el ser humano también tiene esa energía más sutil. Esa parte etérea, tenemos esa parte etérea, esa energía, porque el hombre dispone de un cuerpo físico y también de un cuerpo vital más sutil, que el físico es el que nos da la vida, lo interpenetra, nos interpenetra. Es igual que la esponja cuando coge el agua y la interpenetra. Ese es nuestro cuerpo vital, que es de donde el organismo saca esa energía vital del sol. Nuestra energía procede del sol, nuestro cuerpo vital lo extraemos del sol a través de los vegetales crudos, de las frutas crudas. Cuando el alimento es más crudo, más energía vital etérea procedente del sol a través del reino vegetal. Los otros elementos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para extraer esa parte vital. Es la que realmente produce en nosotros nuestra vitalidad. Ese cuerpo vital nos produce los síntomas
útiles, que son los que se tienen en cuenta en la homeopatía. Estos mismos síntomas son los que realmente tratan de reestructurar, reorganizar, sanar, en una palabra, al cuerpo físico. Nosotros, nuestra energía vital, nuestro cuerpo vital produce, cuando ha entrado al cuerpo físico algo extraño que no lo puede tolerar y le puede perjudicar, nuestra energía vital produce unos mecanismos de unos síntomas, que los síntomas no son la enfermedad, son las reacciones de nuestro cuerpo vital para sanar al cuerpo físico. Entonces, cuando nos ha introducido algo en nuestro organismo, cuando hemos introducido algo no correcto, un tóxico, lo que sea, el tabaco, lo primero que reacciona al cuerpo vital es con tos, expulsar algo que no nos hace bien. Cuando tú has ingerido algún veneno de algún producto tóxico en algún compuesto que le han puesto a un conservante, un antioxidante, pues a veces nos producen diarrea, nos producen vómitos, Todas esas eliminaciones de esas sustancias morbosas o tóxicas, con diarrea, sudor, tos, expectoración, vómitos, no hay que cortarlos. Esa es la energía vital que produce todas estas maniobras en el cuerpo físico. Es la que realmente sana a la persona, no la cura, la sana. Es la vix medicatrix de la que Hipócrates hablaba. Y nunca debemos cortar o abortar todas ellas. Tenemos un poco que controlarlas cuando la energía vital es muy fuerte y a veces se descontrola. Lo único que tenemos que hacer solamente es controlarla, guiarla un poco, porque si no hacemos eso, si tú tienes una diarrea muy fuerte por un tóxico que has adquirido, por ejemplo, el caso de entonces del aceite de colza, la colza no tuvo la culpa, las personas que vendían ese aceite no tenían culpa de nada, simplemente fue la casa Bayer con un pesticida que daban a los cultivos de la oliva. Y ese pesticida no se disolvía en agua cuando se lavaban, se quedaba adherido. Eso pasaba al aceite y cuando ese pesticida entraba al ser humano, produjo lo que produjo. Entonces, si tú cortas esas diarreas y esos vómitos, que es lo que está actuando el cuerpo vital nuestra, si las cortas, esas diarreas y esos vómitos, vas a producir algo peor, vas a impedir que el organismo se libere de ese tóxico y entonces puede causar más daño todavía al mismo. Eso es la equivocación de los servicios de urgencia cuando venía la gente con muchas diarreas y muchos vómitos. Lo primero que hacían es cortar, y no se debe de cortar. Hipócrates, en el diálogo, que se dice cuando se termina la carrera de medicina, hay un decálogo de Hipócrates que se lee. Lo primero que dice es primum non nocere, es decir, primero no perjudicar. Y lo primero que se hace es cortar los síntomas y es perjudicar. Eso no se debe hacer. Es un concepto distinto. Yo no soy partidario de eso. Una persona tiene una diarrea, primero ayúdale a que no se deshidrate, ayuda un poco a investigar qué es lo que ocurrió para que se produzcan esas diarreas. Dale agua y bicarbonato, incluso se pueden dar lavativas de agua un poco como suero fisiológico para que no se deshidrate y dejar que elimine todo la podredumbre. En fin, es que son distintos métodos de comprensión. Sí, pero yo en eso estoy contigo, Ruperto. Es la fuerza vital la que está actuando. Esa quinta esencia nuestra, nosotros tenemos también esa quinta esencia, como todos los elementos que se emplean en la homeopatía, que es la que trata de restablecer la salud, esa quinta esencia. Pero en muchas ocasiones, por los motivos que sean, sobre todo cuando se han cortado esos síntomas útiles y se le ha impedido al organismo eliminar, regenerar y restablecer la salud, entonces es cuando se puede utilizar la homeopatía, rama de la espagiria, que pertenece a la alquimia. Entonces se localiza una sustancia que su quinta esencia, fíjate, en el hombre sano, produzca esos síntomas útiles, porque no es otra cosa que aumentar, enriquecer nuestra energía vital con ese medicamento homeopático. Daremos esa materia homeopática, vegetal, mineral
u orgánica, pero desprendiendo de esa materia, desprendiendo esa quinta esencia, separando su parte material y dejando solo la energía vital etérea, esa quinta esencia, que es la que produciría esos síntomas iguales o semejantes a los que producía el organismo para sanarse, los cuales se cortaron o se debilitó esa energía vital. Por lo tanto, se le dará al enfermo esa sustancia homeopática, o más bien espagírica, para que actúe sobre la parte etérea, la parte del cuerpo vital del enfermo, y entonces estimulársela y aumentarla y dejar el camino libre para que actúe. Entonces podrá recuperar la salud primeramente en el cuerpo etéreo vital del hombre y después se producirá sus efectos en lo físico. ¿Por qué se hacen diluciones y dinamizaciones de las sustancias que se emplean en homeopatía? Se rigen por los mismos principios de la espagiria: separar, dividir, coaligar o unir. Como he dicho antes, la homeopatía, esa parte de la espagiria, es un tema muy complejo que la mayoría de gente no ha comprendido, ni sabe cómo actúa en el organismo. Por eso dicen que son placebos, que eso no hace nada. Claro, si es que los que hacen esas materias homeopáticas no saben hacerla. La materia médica homeopática parte de la alquimia, y hay unos principios alquímicos que se deben de emplear en la elaboración de esos principios activos, de esa quinta esencia. Y los que hacen estos productos, sean médicos, sean farmacéuticos, sean quien sea, químico, no se rigen por ese concepto alquímico, y elaboran estos medicamentos y no producen nada. Y entonces les hacen, porque fíjate, con 10 gotas de una tintura madre, que eso cuesta céntimos, se puede hacer 2 litros de un medicamento homeopático, en fin. Entonces no se comprende el por qué actúa, de cómo actúa, y entonces ni siquiera se elaboran con ese principio que he dicho. Esa parte de la espagiria es mal comprendida por la gran mayoría de las personas. Por ello, tanta confusión y especulación. Y en muchas ocasiones son elaborados como verdaderos placebos, pues todavía hay mucha gente que cree que actúa por la sugestión. Un medicamento verdadero homeopático no actúa por la sugestión, porque cuando tú se lo aplicas a un niño y produce sus efectos, o a los animales, en ese momento no hay sugestión que valga. Tú a un niño con 1 año le vas a producir una sugestión de que ese medicamento le está produciendo tal o cual cosa, y a un animal menos todavía. Y sin embargo se emplean con los animales cuando está bien hecho. Se emplea con los animales con unos efectos maravillosos. Es que todas estas cosas no se han comprendido y actúan de una forma errónea. Ya desde el principio diré que para elaborar un medicamento homeopático se tiene que poner en un 80% de agua destilada y un 20% de alcohol etílico puro, y se tiene que poner a macerar en luna creciente. Cuando se elabora las dinamizaciones del medicamento homeopático, se tiene que hacer también, incluso si es por la mañana, mejor que por la tarde, porque el sol está en creciente, está aumentando. Entonces se tiene que emplear siempre en el sol creciente por las mañanas, o la luna creciente, nunca en luna menguante o por las tardes con el sol decayendo. Y aparte de eso hay otros preceptos, lo que pasa es que entraríamos en una materia un poco complicada. Ya. Y bueno, aparte, yo quería apuntar también que ya no solo la mala elaboración, Ruperto, sino que como la homeopatía realmente es algo más trascendental,
que hace referencia al ser vital o a la energía vital del cuerpo, habrá veces que hay personas que a lo mejor no están preparadas, por lo que comentabas, para recibir este tipo de, la homeopatía en sí, por eso, por la evolución realmente y por lo que produce en el cuerpo físico. La verdad es que es un tema bastante interesante bueno, y amplio que daría, yo creo que para un programa completo. A mí me gustaría preguntarte, porque claro, hay un nombre que viene de tiempos muy antiguos, pero que se refiere, según creo, a un libro muy especial y mágico que guardaba muchos secretos de los grandes alquimistas. Este libro es el Kybalión, y en realidad no se sabe si existió verdaderamente o fueron leyendas que se contaban. Pero ya sabemos que cuando el río suena es que agua lleva. ¿Conoces algo de esto, Ruperto? Bueno, el Kybalión, fíjate, todo empezó con las persecuciones que hacían los teólogos de la Iglesia Católica y Protestante en la Edad Media, a quienes estos luchaban contra los conocimientos herméticos, no querían que estos se desarrollaran. Y entonces luchaban a sangre y fuego y quemaban a la gente por considerarlos paganos. Obligaron a los guardianes de la filosofía hermética a ocultar e incluso encriptar, fíjate, a esconder bajo, las enseñanzas para que no ardieran en la hoguera de la ignorancia. Aún así, la mayor parte de las escrituras se perdieron para siempre. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que se conoció bajo el nombre de el Kybalión. El que se escribiera posteriormente un libro o varios libros, pues supongo que sí, pero el Kybalión era en sí una compilación de ciertas doctrinas herméticas con respecto a todo esto. Hasta ese entonces, sus preceptos nunca habían sido escritos, simplemente se trataba de una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. Esas enseñanzas constituyen los principios básicos de la alquimia hermética, que contrariamente a lo que se cree, está más referida al dominio de las fuerzas mentales que a los elementos químicos y materiales que se emplean en la espagiria. De ella vino la homeopatía. Se trata de una alquimia basada en la transmutación mental, es decir, el poder realizar cambios mediante la transmutación de una serie de vibraciones mentales en otras, pero siempre a través del cerebro. Si no tenemos cerebro, no podemos utilizar la mente. Desde siempre se ha hablado que el Kybalión tenía 7 principios herméticos. Estos 7 principios, que se basa toda la filosofía hermética, podríamos resumirlos en 7, como he dicho. Pasa que abarca mucho, pero cada principio es un mundo. Por ejemplo, tenemos el primer principio, es el principio de mentalismo. El segundo, el principio de mentalismo se dice que todo es mente, el universo es mente. Esto es lo que el Kybalión dice. El principio de correspondencia es el segundo principio del Kybalión. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Estos son principios que se ponían en esa escritura, en ese compendio de mucha sabiduría. Tenemos el tercer principio, que es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra en el universo. El cuarto principio es el de polaridad. Todo en el universo es doble, todo tiene 2 polos. Todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades,
todas las paradojas pueden reconciliarse. Es otro principio del Kybalión. Tenemos el quinto principio, que es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Otro principio del Kybalión. El sexto principio nos dice que es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Otro principio que encierra el Kybalión. Y el séptimo principio del Kybalión es el de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino, positivo y negativo. La generación se manifiesta en todos los planos. La generación se manifiesta en todo y siempre. Todo está en relación los principios masculino y femenino, no solo en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio que subsiste es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Este principio obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio de generación. Es el principio de así hablar. El principio de Dios tiene sus dos polaridades de degeneración. O sea, estos son principios que se daban con mucha amplitud de los conceptos. Lo que pasa es que aquí lo he resumido bastante, porque si no nos tiraríamos hasta pasado mañana hablando de todos esos principios. Es lo que en esa sabiduría que se le llamaba el Kybalión, que yo para mí que sí que se registró posteriormente en escritos. Lo que pasa que no sé, yo para mí que fueron muchos libros del Kybalión. Y no sé, incluso cada libro para mí que registraba uno de los principios. Yo pienso que el Kybalión son esos 7 principios. Lo que pasa que son muy amplios. Es muy complejo. Es muy extenso. Entonces, lo que me he limitado aquí a hacer es un poco resumirlos, muy resumido, para un poco tratar sobre ello. Sí, a mí el Kybalión es un tema que me gusta y bueno, algún día, pues, si te apetece podemos hablar del Kybalión más extenso, más largo y tendido, vamos. Sí, pero pues, no olvides una cosa antes de nada, que la humildad, fíjate, la humildad y toda esta forma, sencillez, esa es la verdadera forma de alcanzar todas estas cosas. Sí, que al que te refieres que muchos principios. Sí, todo aquel que se crea, que sabe, que ha desarrollado, que ha investigado, que es el más sabio. No, esas personas no se saben ni quiénes son. Cuando tú tienes que hablar, hablas en ese momento porque en ese momento eres consciente de que tienes que hablar, porque tienes algo que se ha dado y lo tienes que compartir. A partir de ahí, vamos, es que es algo tan sumamente sublime que no se puede prostituir de una forma tan, no sé cómo decirte, tan vasta. No, es algo muy sublime y no se puede tratar desde esa perspectiva de la soberbia, del que más sabe, no, la sencillez, la humildad, ese es el verdadero camino. Si es que no lo ha entendido la gente.
Pues muchas gracias, Ruperto, por haber estado conmigo una noche más. Y nada, este tema ha sido muy interesante. La verdad es que me ha gustado bastante. Hay cosas que desconocía. Y bueno, te doy las gracias una vez más. Así Pues que nada, nada, hasta la próxima, Ruperto. sí, yo también agradecerte pues que me hayas invitado al programa y haya podido expresar ciertas cosas que a muchísima gente no le hará, vamos, ni tilín, pero hay otras personas que sí que les habrá hecho un efecto. Y entonces es como yo he dicho antes, el principio de la resonancia. Yo he tocado unas notas. Aquellas personas que vibren en esa frecuencia notarán esa resonancia, igual que a mí me se ha hecho. Entonces, aquella persona que no vibre en esa resonancia, pues no le hará, vamos, ni un efecto, no le hará efecto, se quedarán igual. Bueno, pues yo me conformo solamente que una persona, porque decía, todo aquel que se reúne, Cristo decía, todo aquel que se reúna en mi nombre, solamente con que hayan dos, para mí es suficiente, me daré por satisfecho. Pues a mí, más o menos, una persona que haya un poco comprendido estos principios, que haya podido yo comunicarle algo, porque yo soy un gran ignorante en realidad. Hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que descubrir aún todavía. Entonces, pues estamos en pañales, no se puede decir otra cosa. No podemos decir que lo sabemos todo, que va, Dios santo, pues no nos falta nada ni nada. No, si no sabemos nada, cada vez no sabemos nada. Yo sé que no sé nada. Y cuanto más puertas abro, otras puertas todavía se abren más. O sea, abres una puerta y se te abren 7 o 8 puertas. De esas 7 o 8 abres una y se te abren otras tantas. No acabas nunca. Es algo muy complejo. Y es simplemente esa aclaración que quería decir desde aquí y como despedida del programa y ya está. Pues te lo agradezco mucho, Ruperto. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Pues nada, hasta siempre. A mí me gustaría cerrar el programa de hoy con una frase de Constancio Vigil que dice: la voluntad realmente es la piedra filosofal buscada por la alquimia. Muy buenas noches, un saludo a todos y hasta el próximo programa.